como con sus familias, ¿verdad? Vamos a iniciar, hermanos. Santísimo Dios, queremos darle gracias, Señor, primeramente por el don de la vida, Padre. Gracias, Señor, porque aunque esta semana, Señor, ha tenido sus luchas y sus pruebas, mi Dios, pero estamos aquí reunidos de nueva cuenta con usted, Padre. Bendito Dios Santísimo, queremos agradarle, Señor. Queremos, Padre mío, sentirnos llenos, mi Dios, de su Espíritu. Queremos sentirnos llenos de su gracia y de su misericordia, Señor. Le pedimos que perdone nuestras faltas, Señor, nuestra falta de compromiso, nuestra falta, mi Dios Santísimo, de obediencia, Señor. Padre, perdónenos, Señor. Extienda su mano, Señor, y cubra con su gracia y su misericordia a su pueblo esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor, por la posición y el lugar de privilegio en el que personalmente me tiene, Señor. Le pido lo mismo para mis hermanos y mis hermanas. Dios, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la lluvia, Señor, porque aunque sabemos que a veces provoca grandes estragos y perjuicios, también sabemos, Señor, que al final del camino es vida y es abundancia, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, por esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, mis hermanos, ¿alguien se acuerda en qué versículos fueron los últimos que leímos la semana pasada? ¿En dónde vamos? ¿En el 6? ¿En qué versículo? En el 13, ¿verdad? Leímos el 11 y el 12 que dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Entendemos bien esa palabra? Abrogada, la cual no puede ser abrogada, la cual no puede ser cambiada. ¿Perdón? No puede ser quitada, ¿verdad? Bien. Mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? No he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces en el versículo 13 vamos a iniciar hoy. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ya dijimos que Daniel no se estaba ocultando, ¿verdad? Fíjense, ¿qué edad dijimos que tenía el profeta aquí en este tiempo, en ese momento de la historia? ¿Sí? 17, 19 años tenía cuando la cautividad. Y ya habían pasado 70 años cuando se terminó el periodo babilónico y ahora entramos al periodo medo-persa. Entonces estamos hablando de que el profeta tendría entre 85 y 87 años de edad. Y todavía se postraba 3 veces al día a adorar a su Dios. Estos hombres astutos que, acuérdense cómo hicieron esa trama, esa trampa, para poder atrapar de alguna manera a Daniel. 3 grandes gobernadores había, Daniel era uno de ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Daniel era mejor que ellos, era más sabio que ellos. ¿Qué se pudo haber despertado en ellos? Envidia, ¿verdad? Entonces, astutamente idearon algo para atrapar a Daniel, comprometiendo al rey con ese edicto que él firmó y que estaba sellado por el anillo del rey. Entonces, una vez
cualquier edicto sellado por el anillo del rey ya no podía dar marcha atrás, ya no podía ser abrogado. El carácter despreciable de estos acusadores se pone de manifiesto en la manera en la que formulan la acusación contra Daniel. Primero dicen que es uno de los exiliados, de los cautivos, como minimizándolo ya ahí. ¿Sí? ¿Quién era él? Pues el que habían designado como uno de los 3 presidentes que estaba por encima de sus gobernadores y sátrapas, ¿verdad? Le recuerdan al rey que es un extranjero. Entonces le están tratando de decir como que políticamente es desleal a Darío. Primeramente declaran que Daniel ha sido infiel al rey y luego que ha quebrantado el edicto, o sea que no lo respeta al rey. El asunto lo presentan de la manera más distorsionada posible. Ese truco se parece mucho a lo que vivimos con los políticos de hoy y de hace muchos años, de toda la vida. Tramposos, mentirosos, manipuladores, engañadores, toda esa serie de cosas. Desde aquel entonces ya existía, mis hermanos. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Imagínense cómo estaba decaído anímicamente Darío para poder soportar que los súbditos le hayan dicho esto. ¿Ustedes creen que estos hombres se lo hayan podido haber dicho a Nabucodonosor? Los desaparece así. Pero estaba tremendamente decaído Darío. La reacción del rey Darío al escuchar ese asunto fue un tanto contraria a la que los presidentes y sátrapas esperaban. Esta traducción que tenemos en nuestra versión que dice le pesó en gran manera, se acerca bastante a la idea del texto original. Es evidente que en ese momento el rey se percató de la trama, de la trampa que esos hombres le habían puesto y había caído. ¿Por qué tanta insistencia? El rey estaba convencido de la inocencia de Daniel. De otra manera no se explicaría su profundo interés en librarlo. Pero el caso de Darío demuestra que muchos hombres están más interesados en su reputación que en su carácter. Ese fue el mismo caso de Poncio Pilato, mis hermanos, en el juicio de Jesús. También fue el caso del rey Agripa en el caso de Pablo. Por poco y me persuades de ser cristiano, le dice, ¿verdad? En situaciones como estas es imperioso recordar que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Aunque eso todavía no se escribía porque lo escribió Pablo a los romanos, pero seguramente que la fe y la confianza de Daniel eran tan grandes que dijo eso: si Dios está conmigo, ¿quién me puede hacer daño? ¿Verdad? Entonces, versículos 16 y 18, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Darío, habiendo fracasado en su intento de salvar a Daniel, ordenó que fuese traído para que la sentencia fuese ejecutada.
Esto debió de haber ocurrido, según los grandes teólogos, la noche del día en que la acusación fue hecha. En ese momento, después de dictar la sentencia, Darío expresa a Daniel su deseo personal y le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ciertamente estas palabras son un tributo a la fidelidad de Daniel. El mismo rey reconoce que Daniel servía continuamente a su Dios. ¿Cómo es posible que un rey pagano pudiera hablar tales palabras? La respuesta a esa pregunta se encuentra, sin duda, en el testimonio personal de Daniel. Aún el pagano Darío podía ver la diferencia entre el Dios de Daniel y los otros dioses. El hecho de que se pusiese una piedra a la entrada del foso y luego se sellase con el anillo del rey y de sus príncipes no era por razones de seguridad, ya que humanamente hablando no existía la posibilidad de que Daniel escapase. La piedra que fue puesta no la movió un solo hombre. Por lo tanto, Daniel era imposible que saliera de ahí. Más bien la razón era demostrar que la sentencia se había ejecutado y que no era posible hacer cambio alguno, ni por el rey ni por nadie más. Miren cómo el versículo 18 da testimonio de la tristeza que embargaba a Darío, sabiendo él que se estaba cometiendo un acto de injusticia contra Daniel. Fíjense cómo ahí el versículo 18 nos dice que el rey quebrantó su norma de vida aquella noche. Dice que se acostó en ayuno. O sea, no probó alimento, no cenó, en pocas palabras. Y luego dice que canceló el acostumbrado entretenimiento de la corte, que era alguna danza, alguna música, alguna flauta, algo así. Y aparte, se le fue el sueño, perdió el sueño. Aunque este Darío era un rey pagano, demuestra que en su corazón había algo de sensibilidad que le permitía distinguir entre la justicia y la injusticia. El hombre fue creado con la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. ¿Sí o no nos pasa eso? ¿Verdad? El rey Darío sabía que se había hecho con Daniel algo muy injusto. Vamos a el siguiente pasaje que vamos a ver, que van a ser los versículos 19 al 24, donde Daniel es librado de los leones por la mano de Dios. 19 y 20, le doy lectura. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Recreen esa imagen en su mente. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Se levantó al amanecer, o sea, en cuanto estaba clareando el día, él ya quiso ir a saber qué pasaba. Imagínense ustedes la noche que pasó, se le fue el sueño. ¿Qué noche de haber pasado? ¿A alguien le ha sucedido que se le va el sueño y ya quisiera que amaneciera, para que no se le haga tan larga la noche? La palabra traducida apresuradamente se deriva de un verbo en hebreo, del verbo behal, que es usado en forma de adverbio que indica premura, rapidez, velocidad de acción. La idea es que al levantarse Darío no perdió tiempo, inmediatamente y de manera apresurada fue al foso de los leones. Con voz angustiada, aún antes de llegar a la entrada del foso, Darío comenzó a llamar a Daniel, eso nos dice el texto. Y eso que dice Daniel, siervo del Dios viviente, tiene un significado muy singular, porque Darío reconoce que el Dios de Daniel es el Dios viviente.
En contraste con los dioses de Babilonia, Media y Persia, el Dios de Daniel era el Dios viviente. Los otros eran dioses que no eran dioses, ¿verdad? Versículos 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Imagínense esta escena, la ternura de esta escena, el amor, el cariño de esta escena. ¿Alguien ha tenido alguna vez un familiar o un amigo que prácticamente se le da por muerto? Dicen, no pasa la noche, o está muy grave, y unas horas después o al otro día te ves con aquella persona, escuchas las palabras y te da una felicidad increíble, un gozo grande de saber que aquella persona libró la muerte. Nosotros sabemos que es porque Dios lo libra de la muerte. El impío, el no creyente, dice, qué suerte tuvo, ¿verdad? Entonces imagínense a estos dos hombres, uno adentro del foso y otro afuera, hablándose. Imagínense el gusto que sintieron, todo lo que conlleva esta escena. El rey Darío dándose cuenta que el Dios de Daniel era el Dios viviente. Daniel responde primeramente con toda la cortesía al rey, como siempre: oh rey, vive para siempre, o para siempre vive en otras expresiones. Pero fíjense cómo no había amargura en su corazón ni tristeza. No estaba culpando al rey por haberlo condenado. El profeta de Dios sabía paso a paso lo que había sucedido. Al contrario, Daniel una vez más testifica de su inocencia y le da la gloria a Dios. Que no se nos olvide nunca eso, por haberlo librado de la boca de los leones. ¿Quién pecó? Dice el Evangelio, ¿este o sus padres? Ni este ni sus padres, sino para que se manifieste el amor y el poder de Dios es que ha sido esto. Eso mismo pasó con Daniel. Daniel no pecó, el rey no pecó, porque emitió un edicto y lo tuvieron que cumplir. No pecaron, para que fuera manifiesto el poder del Dios viviente actuando en la vida del profeta. Es interesante notar que Daniel habla primero de su relación con Dios diciendo: porque ante él, o sea, ante Dios, fui hallado inocente. Esta palabra inocente, textualmente hablando, bíblicamente hablando, significa moralmente limpio o puro. Pero el profeta afirma su inocencia también delante de los hombres. Esta es una verdad aplicable a todo creyente en todo tiempo. El Hijo de Dios debe ser puro delante de Dios, debe ser inocente delante de Dios y también delante de los hombres. Y al decir, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, era inocente delante de los hombres. Y ese ser inocente delante de Dios y ser inocente delante de los hombres tiene que ver con dos palabras, con la palabra honestidad y con la palabra integridad. La palabra honestidad tiene que ver con lo que Daniel estaba hablando, y la palabra integridad tiene que ver cómo se comportaba Daniel cuando los hombres no lo veían, pero él sabía que Dios sí lo observaba, que Dios sí lo veía. Hay una justicia vertical que tiene que ver con Dios, pero hay otra horizontal que se relaciona con el testimonio de los hombres, y evidentemente tiene que haber congruencia entre las dos. A Daniel le preocupaban las dos, por eso dice: delante de Dios y delante de los hombres yo no he hecho nada malo. Vamos a ver los versículos 23 y 24. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso,
Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Muchos relatos, muchos pasajes del Antiguo Testamento vemos ese tipo de cosas. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Alguien humanamente pensando, más de alguno, aún los mismos creyentes, podemos llegar a pensar, ¿qué culpa tenían las mujeres? Bueno, a lo mejor estaban de acuerdo, como Ananías y Zafira, pero ¿y los niños? Pero acuérdense que es la soberanía de Dios actuando, es la sabiduría de Dios. A nosotros nos compete, nos corresponde obedecer, no cuestionar. ¿Sí? El dueño de las canicas se las puede echar a la bolsa o sacarlas y echarlas al resumidero o tirarlas a la calle, literalmente, ¿no? Nosotros somos hechura completa de ese Dios. Y Él en su sabiduría lleva a la generación hacia una salvación eterna. Los medios que Él utiliza solo le corresponden a Él. El rey se complació en el hecho de que Daniel estaba aún vivo y ordenó que lo sacasen del foso, ¿verdad? La idea aquí es que Daniel fue extraído por la apertura superior del foso. La expresión ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios constituye un testimonio singular del poder de Dios y del cuidado de Dios hacia todos nosotros. La liberación de Daniel fue efectuada mediante un acto sobrenatural de Dios. La boca de los leones había sido cerrada para que no hicieran daño al profeta Daniel. Encontré por ahí un texto de un escritor y expositor que dice: el control de los ángeles sobre la creación es ilustrado aquí de manera sobresaliente. Los ángeles pueden cerrar la boca de los leones. No se nos dice la manera de esta influencia, la manera en que se ejecutó, cuántos eran o algo. Es fácil concebir que aquellos que pueden dar a un hombre la naturaleza de una bestia, como sucedió con Nabucodonosor, también pueden cerrar la boca de los leones, como en este caso. La naturaleza fiera y destructiva de las bestias salvajes, que después de todo, en su naturaleza, actúan por instinto, ¿verdad? Aún Dios es el Dios de todo eso también, ¿verdad? Miren, vayan por favor a Isaías capítulo 11. Y vamos a ver algo, cómo las fieras son creación de Dios y le obedecen a Dios. Y vamos a ver cómo el Señor tiene el control de todo. Que nosotros no lo podamos entender es otra cosa. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9, un pasaje ya conocido. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9. ¿Ya estamos ahí? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese vástago que va a salir de la vara del tronco de Isaí? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? El tronco de Isaí, ¿quién era Isaí? ¿Era el padre de quién? De David. Isaí era el padre del rey David. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Es como si dijéramos, saldrá una vara del tronco de Isaí, refiriéndose a David, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Observen el versículo 2: y reposará sobre él, cuéntenlos, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus son? 7. ¿Se acuerdan que en su momento vimos esa parte? ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Aquí lo estamos viendo, fíjense. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, está con mayúsculas, el Espíritu Santo. ¿Sí? Los demás están escritos con minúscula porque no podían ser 7 espíritus santos, nomás existe uno, ¿correcto? Versículo 3: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 6: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Sí creemos en eso? Entonces somos hijos de Dios. Fíjense lo que va a pasar. Eso no lo podemos ver ahorita, que el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, que el becerro y el león, ¿verdad que no? Eso va a suceder, mis hermanos, cuando el Señor venga. Versículo 7: la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Actualmente el león no come paja, ¿verdad? El león come carne. Versículo 8: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esa frase, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, el áspid es una serpiente, es una víbora, ¿sí? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Eso no lo podemos ver ahorita, pero va a existir cuando nuestro Señor Jesucristo venga. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. El rey Darío ordenó que los acusadores de Daniel fueran traídos y echados en el foso de los leones. Esa expresión, aquellos hombres que habían acusado a Daniel, literalmente significa a los que se lo quisieron comer a pedazos. Esa es una expresión que se usa metafóricamente para indicar el concepto de calumniar y acusar falsamente. Y ahí la expresión que dicen: ya comimos prójimo, ya lo hicimos pedazos con nuestros comentarios, ¿verdad? Entonces Daniel había sido calumniado por hombres malvados que tuvieron que pagar con sus propias vidas por esos hechos. Aquí vemos el triste final de hombres que deliberadamente se rebelan contra Dios, porque se rebelaron contra Dios. Vamos a ver cómo el Dios de Daniel es glorificado. Vamos a ver el pasaje de los versículos 25 al 28 y les voy a leer del 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo concibo que prácticamente es imposible que un pagano se pueda expresar de esa manera de Dios. Pero ¿qué pudo haber sucedido en ese momento?
Sin duda alguna el Espíritu de Dios le puso todas esas palabras a Darío en su boca. Darío promulgó un edicto tal como lo había hecho Nabucodonosor anteriormente en los capítulos 3 y 4, proclamando que todos debían reconocer al Dios de Daniel. La expresión temblar y temer sugiere la idea de reconocer la grandeza de alguien. No obstante, es evidente que Darío no llegó al punto de reconocer que el Dios de Daniel es el único Dios del universo. Fíjense, reconocía que era el Dios viviente, pero en ningún momento dijo, como Él, no hay otro. Es una triste realidad, pero han existido y existen seres humanos que han sido testigos de grandes milagros, de grandes evidencias del poder de Dios, pero aún así no han rendido sus vidas a Dios. Yo creo que nosotros conocemos a alguien así, que ha recibido un milagro de Dios, pero aún así no se han rendido. ¿Qué ha pasado con aquellos que al borde de la muerte de él o de alguno de sus hijos o algún familiar muy cercano? Señor, si me concedes esto, te juro que de aquí en adelante me voy a dedicar a esto y a esto y a esto. Te voy a servir, voy a crear una iglesia, voy a esto, me voy a ir al radio a pasar el evangelio, etcétera. ¿Y qué pasa con un tiempo cercano a eso? Se olvida la gente. Las cosas que Darío dice de Dios, de verdad, fíjense que son sobresalientes. Por eso digo que sin duda alguna el Espíritu de Dios estuvo en ese momento en la boca de Darío. Miren, reconoce que es el Dios viviente, el Dios de Daniel. Reconoce que es el Dios eterno porque dice que permanece por todos los siglos. Reconoce que su reino es eterno, que su dominio es eterno. Y luego dice que Él salva y que Él libra. Y dice que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y además reconoce que ha librado a Daniel del poder de los leones. Estas evidencias de poder y majestad debieron haber hecho a Darío reconocer que como el Dios de Daniel no había ni habrá otro Dios, pero no fue así. Versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí volvemos a escuchar otra vez estos dos nombres, solamente para reafirmar lo que hablamos la semana pasada. Media y Persa, dos reinos que se unieron para derrotar a los babilonios, ¿sí? Darío era el rey de Media y Ciro el rey de Persa. El reino persa era más grande, era más poderoso que el reino de Media. Entonces, por eso Darío, aunque tenía funciones como rey, no era el rey absoluto. El rey absoluto era Ciro de Persia. Es un ejemplo parecido a lo que vimos con Nabónido y con Belsasar, ¿sí? Daniel, que había sufrido injustamente y había sido echado en el foso de los leones, es el mismo que prospera también en tiempos de Darío. Y no solamente de Darío, sino de Ciro también. Este Ciro fue grande amigo y benefactor de los hebreos, de los judíos. ¿Se acuerdan cómo él con Esdras y Nehemías les dio la fortuna y la libertad y les propició las cosas para que fueran y reedificaran el templo que había sido destruido? Es este mismo rey Ciro. Lo vimos hace 2 estudios, 150, 170 años antes de que eso sucediera. El profeta profetizó acerca de Ciro. Mira que te he puesto nombre. Todavía ni nacía Ciro, ¿verdad? Bueno, entonces Daniel, fíjense, prospera con Nabucodonosor, prospera con Darío, prospera con Ciro. Estaba el favor de Dios con él, ¿sí?
Ese verbo prosperar es lo mismo que engrandecer, de modo que no solamente sirvió en el gobierno de Darío y fue prosperado y engrandecido, sino que también tuvo el favor de Ciro. A manera de un pequeño resumen y conclusión de este 6º capítulo, podemos decir que a pesar del esfuerzo de hombres inicuos para destruir a Daniel, la mano de Dios lo protegió de la boca de los leones. El testimonio de Daniel finalmente resultó para la gloria de Dios. El rey Darío, quien había promulgado aquel terrible decreto, ahora proclama una grande manifestación, reconociendo la grandeza del Dios de Daniel. Por otro lado, los hombres malvados que procuraban la muerte de Daniel, ¿qué les pasó? Fueron condenados a morir. ¿En dónde? En el mismo lugar que quisieron que fuera destruido Daniel, en el foso de los leones. Finalmente, la fidelidad de este anciano profeta es galardonada. El texto dice sencillamente que prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Por supuesto que el mayor de los galardones para Daniel, ¿cuál había sido? Recibir el favor, la bendición directamente del Señor. Ese fue el mayor logro que este hombre pudo haber sentido, ¿no? Mis hermanos, terminamos aquí el capítulo 6. Tenemos todavía tiempo, vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo 7 y quiero recordarles algo. Primero dijimos que el capítulo primero era una especie de introducción, de prólogo histórico, ¿sí? Y luego hablamos acerca de los capítulos 2 al 7 y dijimos que era ¿qué? Del 2 al 7, ¿qué íbamos a ver? ¿El plan de Dios para quién? Capítulos 2 al 7, ¿el plan de Dios para quién? Para los gentiles. El plan de Dios para los gentiles. ¿En qué idioma dijimos que estaba escrito? Del 2 al 7. En arameo, porque era la lengua de los gentiles, ¿verdad? Y si Dios quería hablarle a los gentiles, les iba a hablar en su propia lengua. Entonces, 2 al 7 escritos en arameo. Para nosotros, el pueblo gentil, que muchos de nosotros fuimos ya adoptados, somos la rama injertada en el olivo, ¿verdad? Y después del 7 al 12, entonces vamos a ver el plan de Dios, ¿para quién? Ahora sí, ¿para quién? Para nosotros del 2 al 7. Del 7 al 12 para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, ¿sí? En donde va a venir la mayor parte de la profecía. Quiero hacer énfasis especial en este capítulo 7. Pongamos mucha atención en él. Aquí vamos a empezar a ver la profecía del libro de Daniel en todo su esplendor. Ya no sueños y visiones y los significados. Aquí vamos a empezar a ver lo que es la sección apocalíptica del libro de Daniel. De comprensión un poco difícil, complicada, porque tiene muchos símbolos, porque tiene muchas figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, una serie de figuras literarias. Yo quiero pedirles, mis hermanos, voy a hacer una oración ahorita que vamos a empezar el capítulo 7 y quiero pedirles que se concentren lo mejor que puedan y pedirle a Dios la unción de su Santo Espíritu para que podamos entender esta parte tan importante y tan significativa que empieza a partir de este capítulo 7. Dios santo, bendito Dios, Padre, le pido, Señor, que derrame la unción de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Nos ayude a entender y nos revele cosas, Padre mío. Señor, le necesitamos porque ¿cómo entender, mi Dios santo, a cabalidad su palabra si usted personalmente, por medio de su Santo Espíritu, no nos la explicara, Señor? Gracias, Señor, contamos con usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
vamos a empezar a ver la visión de las 4 bestias y el fin del poderío gentil. ¿Cuándo dijimos que viene el Señor, según Lucas y según los evangelios? Cuando el tiempo de quienes se cumpla. Cuando el tiempo de los gentiles se termine, va a venir la segunda venida de Jesucristo. Y ahora estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Y ya hay guerra, y ya hay una muy fuerte presión sobre el pueblo de Israel. Ahí se van a ir cumpliendo profecías. Daniel capítulo 7 inicia con la sección apocalíptica de esta profecía. Aquí comienza la primera de las 4 grandes visiones que Dios le dio al profeta Daniel. Este capítulo presenta el poderío de los 4 imperios gentiles en la forma de 4 bestias, culminando con la destrucción de dicho poderío en la persona del cuerno pequeño, que ha de aparecer en los días finales de la edad presente. Cuando nosotros leemos acerca del cuerno pequeño, no entendemos bien qué es, pero ahora vamos a entender qué es. Este capítulo concluye con el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. La segunda venida del Rey de Reyes, Cristo Jesús, da comienzo a una era de paz, justicia y gloria como el mundo nunca ha experimentado ni jamás lo va a experimentar. En los capítulos 2 al 6 vimos y hablamos acerca de esos 4 grandes imperios. Vamos a recordarlos. El primer grande imperio, ¿cuál fue? Babilonia. El segundo gran imperio, que es lo que estamos viendo o acabamos de ver en el capítulo 6, ¿quiénes fueron? Persia y Media, ¿verdad? El tercer gran imperio que va a venir después del imperio medo-persa, ¿quién es? Los griegos, correcto. Y el cuarto grande imperio que vino y que aparentemente fue destruido y se está reagrupando al término de ese cuarto imperio, cuando se cumplan esos 4 imperios, viene la segunda venida de Cristo. ¿Quién es ese último imperio? Roma. Bien, vamos a ver la visión de las 4 bestias simbólicas que significan los 4 grandes imperios. Los sucesos presentados en esta visión son tan sorprendentes que la crítica incrédula rehúsa aceptarlos como verdaderamente proféticos. Los eruditos de la escuela liberal, nosotros dijimos que no pertenecemos a esa escuela, dicen que el autor del capítulo 7 escribió después hechos que habían sucedido y después los relata, que son relatados, ¿verdad?, después de que tuvieron lugar. De modo que ellos dicen, cosa que hemos hablado varias veces, que Daniel escribió historia, no profecía. La escuela conservadora a la que pertenecemos todos nosotros sostiene que el autor de la totalidad del libro vivió antes de que los acontecimientos relatados ocurrieran. ¿Sí? Daniel escribió a fines del siglo VI cosas que han de ocurrir siglos después y cosas que se ocurrieron pronto y unas después. El Espíritu de Dios le revela esas verdades al profeta, quien finalmente registra todo por escrito como testimonio para la posteridad. Escribe, le dijo el ángel, escribe esto que es para los días postreros, para los días venideros, ¿verdad? Entonces, la importancia del capítulo 2 en la revelación profética es indiscutible. El contenido de este capítulo 7 es paralelo al capítulo 2, de donde empezamos nosotros. Aquella visión de aquella gran estatua que presenta varios metales de menos a más, el barro, el hierro, la plata, el bronce, el oro, ¿sí?
Entonces, el contenido de este capítulo es paralelo. Se cree que contiene el mismo asunto, solamente que aquí nos va a hablar ya no de 4 grandes imperios, nos va a hablar de 4 grandes bestias. Ahorita vamos a ver qué bestia corresponde a cada uno y por qué. Esta visión se corresponde no solo con muchos aspectos con el sueño del capítulo 2 de Nabucodonosor, sino que trata el mismo asunto, cosas que iban a venir, que le iban a venir a Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los estudiosos, de los exégetas, escritores, teólogos conservadores concuerdan en esto que acabamos de decir nosotros. Daniel escribió profecía, no historia. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a señalar unas pequeñas diferencias interpretativas entre esas dos escuelas teológicas, la crítica y los conservadores. El capítulo 2, así como el capítulo 7, presentan de manera panorámica el periodo llamado los tiempos de los gentiles. Vamos a Lucas 21 y vamos a leer los versículos 20 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Está Jerusalén en este momento rodeada de ejércitos? Irán lo está atacando. Irán y los palestinos. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ya hay dispersión, ¿verdad? Ya hay gente que sale y se va de ahí. Versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué nos quiere decir eso? De que estos son días de retribución, son días de pago. Estos días son días de pago por el pecado hecho, por la desobediencia hecha. Eso es lo que está queriendo decir. Versículo 23, más ay de las que estén encintas, de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, de las que ya hayan tenido sus bebés, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está sucediendo. Han sido llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Está sucediendo. Sucedió en aquel entonces cuando la destrucción del templo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, veamos algo aquí en este versículo 24. Caerán a filo de espada. Ahorita las espadas ya no se usan. Pero en aquel entonces, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, sí. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, sí, también. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Sucedió en la destrucción del templo de Jerusalén y está sucediendo ahorita. Pero observen la última frase. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todavía no se cumplen, se están cumpliendo. Ese hasta es de ahorita hasta aquel entonces. Esa misma palabra hasta la vimos, no sé, hace 1 o 2 estudios. ¿Cuándo iba a ser restaurado Nabucodonosor en su reino? ¿Cuándo? ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué le dijo el profeta? Que cuando iba a ser hecho como un animal. ¿Cuándo? Ahí está la palabra, hasta. ¿Sí? Hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es quien gobierna y le da el reino a quien Él quiere y a quien Él quiere lo quita. Hasta.
Y cuando reconoció, hasta ese entonces, cuando Nabucodonosor reconoció ese asta, ¿qué pasó? Fue restaurado. Aquí está la palabra otra vez, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, va a cesar todo el asedio contra Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento va a venir la segunda venida de nuestro Señor. Esa expresión, los tiempos de los gentiles, se refiere a esa época, comenzando con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. hasta la segunda venida de Cristo, en que las naciones gentiles ocuparán el sitio preeminente en el gobierno mundial, hasta que el Señor venga. El capítulo 2 presenta una panorámica desde la perspectiva del hombre, mientras que el capítulo 7 presenta esta misma perspectiva, pero desde la perspectiva divina. Acuérdense, el capítulo 2 lo vimos, esto mismo que vamos a ver en el 7, pero en la perspectiva del hombre. En el versículo 7 vamos a ver lo mismo, pero desde la perspectiva de Dios. El sueño, no fue visto regularmente por un hombre de Dios, sino por un monarca pagano, como el caso de Nabucodonosor. De modo que era algo que llamaría la atención a ese hombre y que podría ser fácilmente explicable al intelecto del hombre en aquel entonces. Ahora el rey Nabucodonosor en el capítulo 2. Eso fue el sueño, tuvo sueños y visiones y se le fue el sueño, eso nos dice el capítulo, ¿verdad? Del 2 al 4. En el 7, la visión fue vista por un hombre de Dios, por un santo, por Daniel. Por lo tanto, la visión era vista por este santo hombre de Dios conforme al intelecto de Daniel, conforme a lo que Daniel podía entender. Entonces, otra vez reafirmando eso, capítulo 2, la perspectiva del hombre, como Nabucodonosor lo podía entender. Capítulo 7, lo mismo, pero ya no en un sueño, sino en una visión, conforme a lo que el intelecto del profeta podía entender. Sueños y visiones es distinto, ¿verdad? Lo primero, el sueño presenta la historia de las naciones en su aspecto externo, majestuoso y grandeza. El segundo lo presenta en el aspecto espiritual, materializándose o tomando como ejemplo fieras salvajes. Esto podría elaborarse diciendo que el primero es una perspectiva de la historia de las naciones como el hombre la ve. La segunda es una perspectiva de las naciones como la ve Dios. No debemos pensar, sin embargo, que el capítulo 7 es una repetición del capítulo 2. La revelación de Dios es progresiva, de modo que el capítulo 7 añade detalles importantes a la revelación dada anteriormente. La destrucción del templo de Jerusalén, año 586 a.C., la destrucción del templo, año 70 y tantos después de Cristo, una segunda destrucción. Bien, más adelante vamos a entrar en un detalle importantísimo que lo vamos a ver aquí en este libro. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de las 70 semanas proféticas de Daniel? ¿No? 70 semanas proféticas de Daniel. Ok. Vamos a ver cómo se ha cumplido esta profecía, cómo se va a terminar de cumplir hasta la semana 69, porque en la semana 70, mis hermanos, viene la segunda venida de Cristo. La semana 70. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Lo llevamos a años, son 7 años. ¿Sí? En esos 7 años va a entrar la gran tribulación. Primero el rapto
y luego la gran tribulación. 3 años y medio va a durar la gran tribulación. Lo vamos a entender cuando terminemos este libro. Vamos a entender todo esto que ahora es bastante abstracto para ustedes, pero lo vamos a llegar a entender con la ayuda y la bendición del poder del Espíritu de Dios. Bien, vamos a iniciar con el capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de otra, subían del mar. Tenemos escasos 5 minutos para terminar el estudio de hoy. Vamos a ir haciendo una especie de introducción, de prólogo aquí, y la semana que entra vamos a volver a comenzar de aquí mismo, con afán de entenderlo mejor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. A ver, pero que en el capítulo 6 no acabamos de terminar. O sea, en el capítulo 5 terminamos ya con el imperio babilónico, y en el 6 vimos cómo comenzaba el imperio persa. ¿Por qué volvemos a hablar otra vez de Belsasar como rey de Babilonia? Observen que dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. No está volviendo atrás, está haciendo la historia de cuándo fue cuando tuvo ese sueño, ¿verdad? Entonces, miraba yo en visión de noche, muy importante, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Leyendo a primera vista de entrada no lo entendemos, pero lo vamos a entender. Para eso estamos estudiándolo, ¿sí? Ahorita vamos a ver quiénes son esos 4 vientos del cielo que combatían y quiénes son esas 4 grandes bestias. El primer año del reinado de Belsasar fue hacia el año 553 antes de Cristo. En dicho año, Nabónido, dijimos que se retiró a Teima, al desierto de Teima, en Arabia, y dejó a su hijo Belsasar como regente o como segundo rey. La importancia de por qué Dios escogió precisamente esta fecha para la primera visión pudo haber sido que este era un tiempo de gran preocupación entre los judíos cautivos tocante a qué iba a venir sobre ellos en un futuro. Y Dios consideró adecuado darles seguridad por medio de estas instrucciones. Una de las características de la literatura apocalíptica es el uso de sueños y visiones. Después de haber recibido la revelación, tal vez a la mañana siguiente, Daniel relató, o sea, escribió lo principal del asunto. La palabra principal significa en este contexto que Daniel escribió como un resumen de la visión y no todos los detalles de la misma. En su visión, Daniel contempló que los 4 vientos del cielo combatían en gran manera. Vamos a empezar a entender qué es esa frase. Esta expresión, los 4 vientos del cielo, significa que los vientos procedían de 4 direcciones diferentes. ¿A qué está haciendo alusión esto? A los 4 puntos cardinales. ¿Sí entendemos eso? No es que hubiera 4 grandes vientos, sino que él lo relata de esa manera, pero realmente significa vientos de cualquiera de las 4 posiciones cardinales, de cualquiera de los 4 puntos cardinales. Entonces, imagínense ustedes que nosotros estamos aquí o allá afuera y empieza esos grandes vientos de los 4 puntos cardinales. Pudiera formarse un remolino, tal vez pudieran chocar unos contra otros, pero imagínense qué fenómeno.
¿Sí? Algunos comentaristas han dicho que el gran mar se refiere al mar Mediterráneo. Sin embargo, hay otros que prefieren identificarlo con las masas populares en un estado de tumulto y conmoción. Yo creo que más bien era eso. Es probable que la expresión el gran mar se refiera al abismo. Vamos a terminar ya hoy. La semana que entra vamos a reiniciar esto poquito que vimos en estos 5 minutos y vamos a ver cuál es la referencia que hace la Escritura hacia el abismo para que podamos entender paso a paso qué es lo que estamos hablando. Por lo pronto, en estos últimos minutos ya pudimos entender que esos 4 grandes vientos de los que habla que combatían en el gran mar son vientos que proceden de los 4 puntos cardinales. Mis hermanos, el día de hoy terminamos. No sé si alguien nos quiera comentar algo, nos quiera aportar algo, nos quiera decir algo, alguna pregunta o algo que tenga. Son más que 4 naciones las que se van a levantar en guerra, es todo el mundo realmente. Yo creo que es como una metáfora esto de los 4 vientos que combatían en el gran mar. Es para pensar, por eso muchos especialistas creen que se refiere a tumulto de personas, una gran confusión, un gran tumulto, ¿verdad? Un caos, exactamente, un caos. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Vamos a terminar hoy aquí. Mis hermanos, fíjense cómo comenzamos con el capítulo 1 de Daniel, el prólogo primero y luego el capítulo 1, y así despacito, despacito, despacito hemos ido y ya iniciamos el 7. Esto nos dice que si son 12 capítulos, ya iniciamos a la segunda parte. Valga la expresión, estamos más cerca que cuando empezamos. Aunque han pasado muchos fines de semana, pero fíjense cómo poco a poquito ahí vamos avanzando. Y va a llegar un momento, primeramente Dios, en que la bendición de Dios se va a derramar en todo su esplendor. Cuando terminemos este libro nos vamos a sentir diferentes, porque vamos a entender muchas cosas que no entendíamos, por la revelación de Dios, no es por otra cosa. Acuérdense que la profecía, acuérdense que lo apocalíptico es un misterio. Y un misterio no tiene nada que ver con algo misterioso. Un misterio significa algo que solamente el Espíritu de Dios lo puede revelar al hombre. Y Él nos va a revelar este misterio. A mí me emociona mucho, a pesar de que lo he visto, lo leo, no sé. Ojalá y ustedes también. Bendito Dios Santísimo, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que nos ha dado, Señor. Gracias porque nuestros espíritus, Señor, se gozan, se reconfortan en todo esto que proviene del alimento espiritual que usted derrama sobre nosotros. Padre, gracias. Le invitamos nuevamente, Señor, a quedarse aquí con nosotros, a permanecer en nosotros, Señor. Esta es su casa y queremos alabarle, queremos glorificarle, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.